Amada Iglesia del Señor, hermanos presentes y nuestros hermanos que nos ven desde sus hogares, ten ese saludo que nos caracteriza de la Iglesia Eudoxia Israelita, de paz a vosotros. Le damos gracias al Eterno porque una vez más, en un santo día de reposo, Él nos permite la vida y así gozarnos y siempre elevar cánticos y escuchar y escudriñar sus escrituras. Vamos a dar inicio a este culto para así ir buscando lo que es el cierre del día del Señor. Vamos a entonar el cántico número 11, a Jesucristo ven sin tardar. Cantemos, hermanos. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh cuán alabanza nos enseña y nos muestra que es grato estar todos reunidos y bajo el mismo sentir y que sea siempre de adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 20. Posterior a esta alabanza, vamos a unirnos todos en una plegaria hacia el Eterno para que sea Él quien nos ayude a dirigir y sentir su divina presencia en nuestros corazones. Alabanza número 20, Padre, a tus pies me postro. Cantemos, hermanos. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Responde mientras llamo.
mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme podemos ser mejores personas pidiéndole al Señor que ponga su Santo Espíritu en nosotros para que Él ilumine nuestros pasos y podamos ser lo que Él nos manda en su Santa Escritura, ser la luz del mundo. Acompáñenme, hermanos, vamos a venir en palabra de oración. Oremos. Grande y bondadoso Dios, venimos una vez más delante de su divina presencia, muy agradecidos, honrando y bendiciendo su nombre, porque es sobre todo nombre. Bendito Padre, gracias infinitas le damos. Venimos con un corazón agradecido, humillado delante de su presencia, para poder encontrar gracia delante de usted. Sabemos, Padre, que somos inmerecedores de estar en este lugar, pero su misericordia y gracia ha sido tan grande para con cada uno de nosotros. No sé lo que usted vio en nosotros, porque ¿qué tenemos de ofrecerle, Padre? Mas nuestra vida aún a usted le pertenece. En obediencia a su mandato, en obediencia a su escritura, estamos hoy queriendo, Padre, hacer todo de la mejor manera delante de usted. Permita, Padre, que todas estas alabanzas que entonaremos puedan llegar delante de su presencia como grato perfume. Que podamos, Padre, aunque no seamos los mejores cantores, pero que podamos deleitarnos en el cántico, podamos deleitarnos todos juntos y poder sentir la presencia de su Espíritu Santo, para que podamos cada día ser mejores, cada día caminar siempre en su camino de justicia y de verdad.
Padre Celestial, continuaremos y no queremos continuar si no es con su presencia y con su administración en cada uno de nosotros. Así le pedimos que derrame de su Espíritu Santo y que el invitado de honor, como en muchas y todas las ocasiones es, y que sea usted. Padre bueno, cuando sea llegado el momento en que podamos escudriñar las Escrituras, en que ese pan de vida espiritual sea puesta a nuestros oídos, podamos, Dios eterno, comprender y asimismo entender y saber hacer las cosas bien delante de ti, ser oidores, ser hacedores de su palabra, que podamos ser esa luz que usted nos manda ser, la luz en medio de las tinieblas. Padre bueno, al lado de todos mis hermanos, los que están presentes y los que por medio de esas transmisiones están muy atentos a poder escuchar también tu palabra, bendígalos, protéjalos, y le hemos suplicado y puesto en sus manos todos estos favores en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y así mismo vamos a continuar entonando estas alabanzas, creyendo en que van a llegar como grato perfume delante de la presencia del Señor. Vamos a entonar la alabanza número 96, que lleva por título Hubo quien por mis culpas muriera. Alabanza 96, cantemos, hermanos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró.
este cántico nos represente como verdaderos israelitas, que Él con su amor, que Él nos salvó y que Él ha cambiado nuestras tinieblas en luz. Hay muchos cánticos, hermanos, que si los ponemos a analizar la letra, nos damos cuenta que por medio de ello nos deja un gran mensaje y nos enseña cada vez a ser mejores y sigamos las pisadas de Cristo, que eso nos van a ayudar a llegar a la vida eterna. Vamos a entonar la alabanza número 94, que lleva por título Cuando Él vino a mi corazón. Sabemos que como cristianos tiene que estar ese cambio grande en nosotros. Cántico 94, Cuando Él vino a mi corazón. Cantemos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Yo ansiaba tener la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó. Estamos siempre con el propósito de entonar estas alabanzas que salgan de nuestro corazón, porque son alabanzas que nos reflejan nuestra vida, que reflejan nuestro caminar y la forma en cómo tenemos que estar delante de Dios. Vamos a entonar el cántico número 54, que lleva por título Rostro Divino. Cántico número 54, Rostro Divino.
Cantemos, hermanos. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Nos preciosas tan lastimadas por mí clavadas en una cruz. Desde ese valle serán mi guía y mi alegría menor de luz. Bello costado en tu herida, hay su vida la humanidad. Fuente amorosa de un ser eminente, Dios elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los paladé. Y arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Esta alabanza nos habla de cuando el manso Cordero dio la vida por nosotros y nos muestra que valemos la sangre de Él, la sangre de Jesucristo, que no valemos poco. Entonces, si nosotros valemos tanto, seamos siempre el propósito de seguir a Dios de la mejor manera. Vamos a entonar la alabanza número 18. Con esta alabanza ya vamos buscando el momento en que se va a impartir ese pan espiritual, ese pan que nuestra alma necesita, porque sabemos que tenemos que estar siempre fiel ante Dios. Alabanza 18, cuando andemos con Dios. Cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, el
ya lo habíamos mencionado. Así, vamos a escuchar la palabra del Señor y sabemos que esta alabanza nos deja ese gran mensaje, que tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra, donde tenemos que nosotros, como hijos de Él, como siervos, podemos escuchar su palabra y no nos vayamos acá solo escuchando, sino que tenemos que obedecer, tenemos que poner en práctica, porque son los consejos que el Señor nos da por medio de nuestros hermanos, y va a ser el encargado de la localidad, el hermano Esaú Pinto, que nos va a dar ese mensaje de vida, ese mensaje que nos va a restaurar. Sabemos que el Eterno nos habla de muchas maneras. Si gusta, ponemos de pie, así recibimos con nosotros a nuestro hermano, para que podamos todos juntos escuchar y, como ya lo hemos dicho, atesorar en nuestros corazones la palabra que nos va a enseñar, nos va a mostrar el camino de la verdad. Con nosotros queda nuestro hermano. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Descansen, acomódense. Le damos las gracias al Eterno porque nos regala esta oportunidad. Estamos de fiesta. ¿Estamos alegres, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Estamos de fiesta, hermanos. Y en las fiestas lo que no debe faltar es la alegría. Estamos glorificando al Dios de los cielos. Y vamos a utilizar, después de los cánticos, vamos a utilizar unos minutos para hablar de la palabra de Dios. Hermanos, antes de la oración, quiero comentarles, tenemos un cuaderno de estudios que es de la Sociedad de Varones, y acordamos como lo tenemos no al día con los temas, acordamos el predicar un tema en la reunión de varones y otro tema por la tarde, ¿verdad?, en el día del Señor, hasta que nos pongamos al día con los temas, y luego seguimos sábado a sábado solo en la reunión de varones. Los temas de esta escuela son hablando acerca de el varón como un ser tripartita. Ese es el gran tema, hermanos. ¿Por qué tripartita? O sea, dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y hemos ya hablado de los primeros temas y nos ha llevado a entender que lo que es el espíritu del hombre es también relacionado con la capacidad de razonar que el hombre tiene, y el alma se relaciona con las emociones. Así es de que bajo esos términos hemos venido estudiando, hermanos. Hoy incluso hablábamos acerca de el hombre como un ser pensante, el hombre como un ser que piensa, que tiene la capacidad de pensar. Y hoy nos toca otro tema bien parecido, pero es acerca de el hombre o el pensamiento. Como hablábamos del hombre como un ser que piensa, hoy vamos a revisar el pensamiento como un proceso cognitivo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y luego vamos a revisar la palabra de Dios. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? Hacemos oración, hermanos. Bendito Dios, tú que habitas, Señor, en todo lugar, eres omnipresente. No dudamos que también en el corazón de todos aquellos que
Esperamos el retorno de tu amado Hijo, también tú habitas, Señor. Delante de ti, delante de tu sola potestad, venimos a este puñado de tus hijos entre iglesia y amigos. Venimos agradecidos, Señor, porque nos das el privilegio de elevarte cánticos. Y también en este momento nos estás abriendo un espacio para poder hablar a nuestra vida. Quiero suplicarte, buen Dios, que uses mis labios, que no permitas, mi Dios, que de ellos vayan a emanar palabras equivocadas, sino solo lo que tú pongas en mis labios, en mi mente, en mi corazón, Señor, para que esto sea, lo que se hable sea para edificación de nuestras vidas. Bendice a toda tu iglesia y bendice de manera muy importante a aquellos que en su calidad de amigos están en este lugar o están sintonizándonos en la plataforma digital. Soberano Dios, muchas gracias y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que tome control de todo lo que hacemos en esta tarde. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como les había mencionado, hoy vamos a hablar acerca de el pensamiento como un proceso cognitivo. Hermanos, descansen, hermanos, descansen por favor. El hombre, como les decía, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de pensar, y el ser humano en el proceso cognitivo, le voy a leer la definición de cognición. Dice que cognición es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y por medio de los órganos del cerebro. La capacidad del ser humano para conocer. Eso es, hermanos, el pensamiento como un proceso cognitivo. Y vamos a revisar. Nuestro tema tiene un objetivo y es: analizaremos el proceso de la creación de pensamientos para aprender a ordenar nuestro comportamiento como hijos de Dios. ¿Creen ustedes que esto es importante? Claro que sí, hermanos, es algo bien importante. Vamos a revisar en el libro de Proverbios. Vamos a buscar en el libro de Proverbios capítulo 1. Ese va a ser, hermanos, el inicio, nuestra base. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Un ratito de pie, hermanos, aprovechando que nuestra hermana está de pie. Lo hacemos todos, los que podamos hacerlo. En casa también, si alguien lo puede hacer, pues también, hermanos. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos
oscuros. Amén. Descansen, hermanos. Mis hermanos amados, cuando leemos el inicio, estas palabras, realmente el libro de los Proverbios está lleno de una gran cantidad de consejos para el hombre en todos los ámbitos. El Señor nos da el consejo a tiempo o fuera de tiempo, pero lo da en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos el consejo de Dios tal y como Él lo presenta? ¿Tendríamos algún tropiezo en el caminar? ¿Qué dicen? Claro que no. Si nosotros siguiéramos el consejo de Dios tal y como Él lo presenta en su palabra, pues no tuviéramos tropiezos en el camino. Siguiéramos un camino recto, sin problemas. Pero ¿en qué momento, hermanos, vamos a nosotros, o cómo vamos a poder nosotros seguir un camino recto? Vamos a hacerlo de acuerdo al conocimiento que vayamos obteniendo en el pasar del tiempo. En este pasaje nos dice que los proverbios de Salomón son para entender sabiduría y doctrina. Nos dice que son para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Ese es como el objetivo de los proverbios. El objetivo de toda la palabra de Dios es que el ser humano se convierta en un ser prudente, en un ser justo, en un ser que tenga equidad, que tenga igualdad. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros? ¿Creen ustedes que hemos avanzado si queremos pensar de cómo llegamos al Señor y cómo estamos, creen que hemos avanzado? Sí hemos avanzado. Porque muchos, cuando hemos llegado al Señor, a lo mejor veníamos, y yo lo digo en continuo, que de repente pudimos haber venido incluso con una baja autoestima, podemos haber venido con una autoestima elevada, sintiéndonos superiores, inferiores. Hermanos, podemos venir con daños psicológicos, con un daño en el comportamiento, creyendo hacer lo correcto, podíamos estar haciendo lo incorrecto por el desconocimiento. Veníamos con cosas que habíamos aprendido afuera que no nos servían. Pero al pasar de los tiempos y por medio de la palabra, el Señor ha venido como quitándonos las cosas, dice un hermano, las asperezas, las cosas ásperas de nuestra vida, quitándonos aquellas acciones equivocadas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que nosotros nos convirtamos en personas prudentes, en personas justas, en personas que tengamos equidad, personas que cultivemos los frutos del Espíritu, que tengamos buenas acciones. Dije, ya hemos avanzado, ya hemos llegado al final. No, nos falta mucho camino que recorrer. Le falta al Señor mucho que corregirnos a nosotros. Pero lo importante es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, y el pensamiento, siguiendo el proceso cognitivo, nos da la capacidad de actuar, de obrar de acuerdo a lo conocido. Ya vamos a revisar. Vamos a ver, hermanos, siempre el libro de Proverbios, capítulo 18, ahí cerca, veámoslo. Y dice el versículo 15: el corazón del entendido
adquiere, ¿cómo dice? Sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Hermanos, voy a mencionar, en el tema anterior se nos explicaba acerca de el varón como un ser que piensa, y se nos explicó que los pensamientos surgen de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién dice eso? La Biblia, la Escritura. Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué más dice? Habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros accionamos. Por eso es preocupante. Yo le decía a alguien en una ocasión, ¿cómo reaccionamos nosotros ante algún tipo de agresión? El ser humano común, ¿cómo reacciona cuando alguien le dice una palabra áspera, ofendiente, tosca? ¿Cómo reacciona el hombre común? El hombre común reacciona con una palabra igual o peor, que le haga daño. Él responde agresión por agresión. ¿Cómo responde el Hijo de Dios? Aquellos que llevamos una formación, aquellos que procesamos los pensamientos, aquellos que estamos almacenando cosas positivas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos ante una agresión con otra agresión, o somos de aquellos que procuramos responder una palabra suave? Porque la blanda respuesta, dice la misma Biblia, que la blanda respuesta quita la ira, pero que la respuesta áspera no va a solucionar el problema, sino va a hacer que se encienda el furor. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? Pues yo espero, hermanos, que nosotros seamos de los que hemos almacenado en nuestro corazón el entendimiento de la palabra. Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Que seamos de eso. El corazón, hermanos, no está hablando del órgano que bombea la sangre, sino que el corazón que adquiere la sabiduría y de donde salen los buenos y los malos pensamientos es nuestra mente. Ese es el corazón. Y es allí donde almacenamos la información. ¿Creen ustedes que nos sirve la información? ¿Creen ustedes que si ustedes en la Biblia encontraron que dice que la blanda respuesta quita la ira, va a llegar un momento en donde va a existir la oportunidad de llevarlo a la práctica? Claro que sí, va a llegar un momento en donde va a usted a lo mejor verse en una situación donde alguien le está agrediendo de una manera verbal, y como ha almacenado y hace el uso del proceso cognitivo, se recuerda y dice, si yo piensa internamente y dice, si respondo mal, esto mejor va a hacer que crezca el problema. Mejor voy a responder bien, y da una respuesta suave. Y ante la respuesta suave, el furor de la persona que está agrediendo baja en lugar de elevarse. Y ahí se pone a la práctica la palabra de Dios, y lo que había almacenado en nuestra mente. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, vamos a ver un ejemplo, pero antes les voy a leer el material. Dice, los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena, la analiza para tomar las decisiones. Luego dice, las decisiones correspondientes.
Son estos procesos los que permiten al cerebro transformar la información que le llega de los sentidos, registrarla, recuperarla cuando le sea necesario. Voy a poner un ejemplo. Voy a preguntar, hermana Raquel, cuando usted está cocinando en una, voy a decirle, en una ollita de aluminio, que sus agarraderitos son de aluminio, ¿las agarra así sin alguna protección esas orejas cuando aquello está cocinando? Pero ¿cómo sabe que eso se calienta? Dice mi hermana, no, yo no las agarro así nomás porque se calienta. Porque en alguna ocasión tocó el agarraderito y la quemó. Entonces el sentido del tacto le envía una información al cerebro y le dice, almacená que esta ollita calienta del mango, de los agarraderos, calienta, y él almacena. Y cuando está cocinando nuevamente, el cerebro envía la información al tacto y dice, esto calienta. Agarra una mantita y lo manipula, pero ya con protección, porque el cerebro le envió la información. ¿Cómo el Señor nos hizo de bonitos, de perfectos? Perfectos. El cerebro le envía, pero ahí está guardada. ¿Qué pasa? Por ponerles un ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien ha perdido, por ejemplo, alguien que tiene esta enfermedad de la demencia senil? ¿Cómo se llama esa enfermedad? El Alzheimer. Cuando alguien tiene Alzheimer, ellos se queman. Porque si hay algo, ellos lo han perdido esa capacidad, el almacenamiento. Y ellos van y ellos pueden tocar algo y se queman. Pero el cerebro no les envió que eso calienta. No les envió a tiempo porque han perdido esa capacidad. Es una enfermedad. Pero, hermanos, de lo contrario, pues nuestro cerebro está cargado de información que allí está guardada. Allí está. Alguna información que allí está puede hacer de que caminamos en el camino de la vida, valga la repetición, ¿verdad? Caminamos en el camino de la vida y esa información poco nos sirve. Si nos sirvió en una ocasión, pero no nos volvió a servir y ahí está. Pero si más adelante nos vemos en otra situación, hasta podemos hacer, el cerebro dice, esto es lo mismo que te pasó hace 40 años. Él se le manda el recuerdo. Hay recuerdos que están desde la niñez. Hay personas que dicen, no, yo no me subo aquí sin protección porque se puede caer. Algunos son recuerdos vividos y otros porque vio que alguien se subió sin protección y cayó. Entonces, hermanos, esa capacidad que el Señor nos da en el camino, ya hablando en el campo religioso, en el campo de obediencia a Dios, nos sirve para mucho. Dice, vamos a revisar en el libro de Génesis, vamos a irnos allá al Génesis y revisemos este pasaje. Capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a ver a la primera mujer. Vamos a verlo del 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, en este caso, la representamos como el enemigo de Dios y de su pueblo, Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces, el diablo le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto?
¿Qué hizo la mujer? ¿Cuál fue la reacción que envió el cerebro a la lengua de la mujer? Al sentido del gusto, que también nos hace hablar. ¿Cuál fue la reacción que le envió? Le envió un recuerdo, algo que estaba almacenado en su cerebro, se lo envió a su sentido. Y la mujer contestó, le dijo, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. ¿Lo había dicho Dios? Sí. Si solamente lo que hemos tratado de revisar en algún momento es que Dios le dijo, no coman. Ella le pone allí y le dice, ni lo toquen. Su percepción, o ya había un poquito de malicia, no lo sé. Pero a lo mejor la percepción es, no lo vamos a comer, ni siquiera lo toquemos. Porque a veces somos un poco como extremistas en algo. No, yo ni siquiera voy a pasar cerca, no vaya a ser, ¿verdad? Entonces tal vez alguien dijo, no vayas a ir allí porque hay peligro. El otro dice, ni cerca voy a pasar. Pero la orden fue, no vayas a ir. Pero el otro dijo, ni cerca. La mujer dijo, no le vamos a comer. Dios lo dijo. ¿De dónde sacó eso? De el cerebro, hermanos. Dios se lo había dicho. Quiero preguntar, ¿será que Dios al hombre le formó y de un solo le puso allí una gran cantidad de conocimientos en la mente? ¿Qué dicen ustedes? ¿O lo habrá formado como cuando formó, o como cuando nace un niño? Que nace el niño y no trae, bueno, yo percibo que no trae mayor conocimiento. La ciencia dice que desde que está dentro del oye empieza a identificar las voces, ¿verdad?, de su madre, de su padre, del que llega a hablarle en las mañanas, en la noche. Entonces, él empieza a identificar y cuando lo ve hasta se asusta o se alegra, no sé. Entonces, hermanos, cuando ve a la madre, qué bonita. Cuando ve al padre, qué bonito. Entonces, él hace uso de lo que ha oído, pero empieza poco a poco a llenarse de conocimientos. Empieza a llenar ese cerebro de conocimientos. Desde allí empieza a recibir, desde allí. Pero todavía como que no existe, llegan a grandecitos y todavía no existe la capacidad de analizar, sino que hay niños que hablan y la mamá o el papá le dice, hija o hijo, cállele, no diga eso, porque lo dicen sin analizarlo, sin analizar lo que van a decir, solo lo dicen, lo que pensaron, lo que les vino a la mente o lo que se recordaron, lo dijo. Ya cuando llega más grandecito, ya a la juventud, ya el cerebro en el proceso cognitivo le manda la respuesta o la acción que va a realizar en el momento preciso. Entonces, la mujer le dijo, Dios nos dijo que no comamos de este árbol, del fruto del árbol que está en medio. ¿Qué dijo la serpiente? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Oigan bien, Dios le da a la mujer y al hombre una orden, un mandamiento. Les manda un mensaje que lo almacenen. Y el mensaje era, no coman del árbol. Si no hubiera existido ese animal que era más astuto, ¿qué creen que hubiera pasado? Hermano Josué, ¿qué cree que hubiera pasado? No hubieran comido. Si no hubiera llegado ese animal que era astuto, la serpiente,
no hubiera llegado a interrogarle, no hubieran comido, porque hubieran seguido manteniendo el almacenamiento de lo que Dios les dijo, que era no comen. Y cuando pasaran cerca y vieran el árbol, el cerebro les hubiera mandado, ¿qué les hubiera mandado? No coman de ese árbol, no lo coman. Entonces eso les hubiera mandado inmediatamente, pero la serpiente agrega otro conocimiento a la mujer y le agrega un conocimiento. ¿Habrá sido equivocado o correcto cuando le dijo no moriréis? ¿Habrá sido correcto? Era incorrecto, porque lo que Dios había enseñado y dicho a la pareja era lo correcto, era lo justo, era la verdad, porque en Dios no hay falsedad. Pero lo que la serpiente le dice a la mujer, eso era ya algo, era mentira, era algo incorrecto, pero también se lo inyecta en su cerebro. No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres del fruto de ese árbol vas a ser como Dios es y vas a saber diferenciar entre el bien y el mal. Otro conocimiento. ¿Qué creen que pasó cuando la mujer nuevamente llegó por allí y vio el árbol? El cerebro le manda un mensaje. ¿Cuál mensaje pudo haberle mandado? ¿Cuál le mandó? ¿El almacenamiento de lo bueno o de lo malo? Vamos a ver. La mujer dice el versículo 4, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al principio, cuando la serpiente le pregunta, ella contesta bien, porque solo tenía una información en su cerebro. Pero cuando le inyecta otra información y le dice, no moriréis, sino que vas a ser como dioses y vas a diferenciar entre lo bueno y lo malo y te va a ir bien. Ya tenía otra información. Cuando vio el fruto, vio el árbol, lo vio hasta allá con otro. Ya no lo vio como árbol malo. Ya no lo vio, sino que lo vio como algo agradable y bueno para comer, agradable a los ojos. La verdad que está bonito el fruto, agradable a los ojos, bueno para comer. Y dice, bueno, si comiéndolo, ya el pensamiento, ¿verdad? Si comiéndolo voy a alcanzar sabiduría, lo voy a comer. Ya la lleva a otro movimiento. Entonces, cometió el error de seguir el impulso equivocado, de seguir el conocimiento equivocado. Entonces, así, hermanos, de esta manera, pues, estoy tratando de explicarles cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, si a esta pareja no se le dio ya el conjunto de conocimientos, en el camino lo fueron llenándose de conocimiento. Lastimosamente, la Biblia nos enseña que el conocimiento malo fue mayor que el conocimiento bueno. Por eso es que la humanidad, son expulsados del huerto, pero ¿en qué fueron creciendo? ¿En mejorar delante de Dios o en alejarse más de Dios? Se fueron alejando, poco a poco fueron alejándose, porque la maldad era mucha, se fue multiplicando hasta que se alejaron totalmente de Dios y ya no eran ni parecidos ni cerca de lo que Dios había
creado, hasta llegar al término de que Dios dijo: voy a destruir al hombre, porque se habían alejado tanto de Él. ¿Por qué? Porque prefirieron seguir oyendo el consejo del enemigo de Dios que el consejo del mismo Dios. Entonces, el ser humano, hermanos amados, el ser humano en ese proceso, ¿en qué condición estará? ¿Cómo estará la humanidad con respecto a los conocimientos? Solo pensemos, hermano Kevin, solo pensemos, ¿cómo estaba usted antes de llegar al Señor? ¿Tenía el conocimiento de lo bueno o tenía más conocimiento de las cosas malas? ¿Verdad? Yo creo que concordamos que antes de llegar al Señor teníamos una buena almacenado una buena cantidad de cosas negativas. Había una buena cantidad. Hermano, pero ¿y por qué es que hasta el momento, todavía después de tantos años, todavía seguimos cometiendo estas acciones equivocadas? Porque nos cuesta trabajo expulsar de nuestro cerebro lo que antes habíamos recibido y estaba allí almacenado. Hay personas que se han oído, cristianos que se han oído hasta cantando una de las canciones mundanas que antes hasta la bailaban, la cantan o la silban. Entonces, y después se frenan porque viene la otra. Empezaron porque el cerebro les mandó, o la oyeron por allí y empezaron a cantarla, porque allí estaba antes, o allí está todavía ese recuerdo. Pero donde se dan cuenta que lo están cantando, ¿a qué les manda el cerebro? ¿Que lo sigan haciendo? No, inmediatamente dice, les manda el cerebro y les dice, no, lo bueno que almacenó, le dice, ¿qué estás haciendo? Y ya le manda el impulso a sus labios, a su lengua, y dejan de cantarlo. Entonces, así es como funciona, hermanos. Así es, ¿verdad? Que está bien fácil servirle al Señor y hacerlo de una buena manera. No está fácil. No está fácil porque desaprender lo que ya habíamos aprendido antes y creíamos que no estaba malo, cuesta trabajo desaprenderlo. Nos está costando más trabajo meterle a la mente un texto de memoria, meterle a la mente lo correcto. Y hasta llegamos al colmo de decir, es que mi mente ya no puede más, ya no le cabe más, pero tiene almacenado una buena cantidad de cosas antiguas y a veces no tan buenas, y allí está, allí está. Algunos dicen, yo me recuerdo que en el 2000 tanto yo hice esto, y hasta quieren recordando las cosas equivocadas. Hoy ya no lo hago, pero antes lo hice, y hasta cuenta la historia. ¿Por qué sacar, por qué mantener eso en el interior? Mejor sacarlo, mejor olvidarlo y darle espacio a lo positivo. Entonces, dice el comentario, realmente el pensamiento es como una palabra en inglés, ¿cómo se dirá? Output del, ¿cómo es? Output. Dice, es como un output del input. O el ser humano es, dice, realmente el pensamiento es como esa capacidad de almacenar para obrar. Así es el pensamiento. Almaceno una cantidad de información y de acuerdo a esa información también van a ser mis acciones. Y de allí, hermanos, depende que nosotros, nuestro comportamiento sea un comportamiento correcto, de la cantidad de cosas positivas que almacenamos en nuestro interior. De eso va a depender. Dice, vamos a ver,
Dice el libro de Números capítulo 15, veámoslo, hermanos. Números capítulo 15. Y dice el versículo 39, y serviros ha de pezuelo, para que cuando lo viereis, os acordareis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis. Servirles ha de pozuelo. Yo revisaba este término y dice que el pozuelo era como el inicio de algo que iban tejiendo, el inicio. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando vieras este pezuelo, entonces te vas a recordar de los mandamientos. Cuando lo vieras, vas a recordarte de él. El Señor como que nos da esa oportunidad de que existan algún tipo de señales, pues, que exista ahí para que nos recordemos. Como cuando usted, hermano, hermana, cuando usted tiene, por ejemplo, un compromiso, digamos, lo tiene el día de mañana a las 4 de la tarde, usted pone por ahí una alarma o pone algo que le recuerde, y cuando lo ve, dice, y si tengo un compromiso a las 4. Entonces, así el Señor como que nos da esa oportunidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el conocimiento de Dios en nuestro interior precisamente nos sirve para eso, para recordar y hacer lo correcto en el momento correcto. Nos sirve precisamente para eso. He allí la enorme necesidad de nutrir nuestro interior, la enorme necesidad de que nuestro corazón o nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la palabra de Dios, por ejemplo, ya les voy a decir, libro de permítanme, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que la palabra de Dios dice que iba a escribir sus mandamientos en el interior? Les estaba buscando el versículo, creo que es, vamos a ver. Sí. Jeremías, ¿qué es, hermanos? 30. Sí, es Jeremías 31. Dice, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla, ¿en dónde dice? En sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿A dónde dice que va a estar escrita la ley de nuestro Dios, hermanos? En nuestros corazones. Y si dentro de esa ley, bueno, los santos mandamientos, la ley de Dios está escrita en nuestro interior, hermanos, ¿será que vamos a nosotros a cometer el error sin sentir un recuerdo o una advertencia antes de hacerlo? ¿Qué dicen?
¿Creen ustedes que podemos traspasar uno de los santos mandamientos sin que antes nuestro cerebro nos mande el impulso de decirle, no lo hagas, que esto es incorrecto? No vamos a poder hacerlo si la ley de Dios está escrita en nuestro interior. He allí, hermanos, la enorme necesidad, vuelvo a repetir, de decirle al Señor que escriba su ley en nuestras entrañas, que su palabra esté plasmada en nuestro interior. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro nos mande el impulso y lo haga a tiempo, antes de cometer el error. Porque, bueno, el apóstol Pablo decía, preguntaba a él, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley, decía él. ¿Por qué? Porque ¿creen ustedes que alguien puede cometer un robo si desconoce de la ley? Una pregunta enredadita. Si alguien desconoce la ley, ¿puede cometer algún robo? Sí, porque desconoce que lo que está haciendo es incorrecto. Eso es lo que quiero, mi forma de razonar, ¿verdad? Como no conoce, lo hace. Pero cuando conoce de la ley y la ley le dice, no hurtarás, antes de agarrar algo que no es de él, si la ley está escrita en su interior, ¿qué creen que va a mandar el impulso del cerebro a su mano? Aquí está algo que no es de él y la mano, el cerebro, como antes tenía la costumbre de hacerlo, el cerebro le manda un impulso y dice, lo voy a hacer acá, lo voy a agarrar. Pero cuando ya tiene escrita la ley de Dios, le dice, no hurtarás. Y la mano se detiene. Entonces, esa capacidad nos ha dado el Señor, hermanos. A eso se le llama proceso cognitivo. A esa capacidad de análisis antes de hacer las cosas. Entonces, va a depender, dije antes, va a depender de lo que nosotros tengamos en nuestro interior. Va a depender de nuestras acciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque alguien me decía, hermano, y si, alguien me dijo en una ocasión, hermano, y si nosotros desconocemos lo que está escrito en la palabra de Dios y lo estamos haciendo porque lo desconocemos, ¿cree usted que pecamos? ¿Qué dicen ustedes? Ayúdenme. ¿Cree usted que pecamos, hermanos? Si desconocemos. Es pecado siempre. Es pecado. Yo le digo, sí peca. Y entonces me dice, porque estábamos hablando de la alimentación. A mí me recuerdo con alguien por ahí, estábamos hablando de la alimentación. Y desconocía, realmente da hasta sentimiento, porque desconocía. Y cuando yo le empiezo a hablar de animales inmundos, me dice, ¿y eso de dónde lo ha sacado? ¿Quién le ha dicho eso? ¿La Escritura? ¿A dónde? Me dijo. Y le digo yo, hay que buscar Levíticos 11, nos da un listado, le digo, un listado. Hasta llamó a un hijo, hijo, vení, busca en el libro de Levíticos 11 a ver si es cierto lo que el hermano dice. Y lo empieza a leer. Algo gracioso se oyó porque, y un poquito con sentimiento, porque el joven empezó a leer y como va un listado, no, yo ya no sigo leyendo esto y no nos vamos a comer nada, dijo. Ya no vamos a comer nada, porque empezó a ver que los animales inmundos son varios de las que ahí están consumiendo las personas. Entonces, lo hizo de esa manera, un impulso que le mandó la mala información que él tenía. Ya no busco nada, dijo, si no ya no vamos a tener que comer. Entonces, luego me pregunta ella, un poquito más madura, me pregunta, hermano, ¿y si nosotros no conocemos lo que está escrito, pecamos? ¿Cree usted que es pecado? Sí, le digo yo, siempre es pecado. Pero, dice la palabra de Dios, hijitos míos, esto os escribo, ¿para qué dice? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre. Usted siempre peca, pero como peca sin el conocimiento, abogado tiene para con el Padre. Pero el Señor ha dejado escrito en este libro para que no pequemos. ¿Verdad que está claro? Esto os escribo para que no pequéis, para que no estés cometiendo los errores por desconocimiento. Pero ahí va algo importante. Yo le digo, sí, pecó, pero el Señor le perdona. Pero si usted peca con el conocimiento, allí es otra cosa. Allí la Escritura nos manda, ya en el libro de Hebreos, nos manda a otra situación complicada. Entonces, pero no por no pecar con el conocimiento, voy a privarme de escudriñar las Escrituras, porque entonces estaría yo de una manera premeditada buscando mis problemas. Voy a perder incluso la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos nosotros por adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, sea que la leamos, sea que la estemos oyendo, hermanos, de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios para que eso sea lo que almacene en nuestro cerebro y tengamos una reacción positiva en el momento justo. Como cuando usted va a tomar algo que le va a dañar, que lo va a quemar, no lo hace porque el cerebro le envía la información que eso está caliente. Entonces, hermanos, igual, nosotros llenos de ese conocimiento de la palabra de Dios, las acciones de nosotros van a ser las correctas. Va a ser lo mejor. Entonces, allí está el detalle. El Señor dijo, voy a escribir mis leyes en sus entrañas. Las voy a escribir en sus corazones. Y a partir de ese momento, hermanos, nosotros dejamos de hacer lo que es incorrecto y vamos a seguir lo correcto delante de Dios. Dice más el comentario. El hombre tiene la libertad de decidir, ya que él tiene el libre albedrío, su libre decisión que Dios le concedió. Como cabeza de nuestro hogar, la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Creador y de nuestra familia nos obliga a nutrir el pensamiento con las fuentes de información basadas en la palabra del eterno Dios. Hermanos, como es un cuaderno varonil, dicen nosotros como varones, ¿verdad? Tenemos esa obligación de llenarnos, de nutrir nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Hermanos, como hoy estamos hablándolo de manera general, ¿será exclusivo solo para el cabeza de familia? No, es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el momento que usted tiene uso de razón, desde ese momento tiene la obligación de llenar sus pensamientos, su mente, su cerebro, de todo lo que esté permitido, todo lo que sea palabra de Dios, hermanos, dice más, utilizando nuestros sentidos para crear con mayor facilidad en nuestra mente los conocimientos que son la voluntad de Dios, para cumplirlos y lograr que nuestros hijos y esposas sean un reflejo de nosotros. Todos, hermanos, tenemos esa obligación, todos tenemos el compromiso de nutrir, de llenar nuestra mente de la palabra de Dios para ser buenos hijos de Dios, hermanos. Todos. Y por supuesto, yo siempre he dicho, porque así lo creo, que a mayor obediencia, mayor es nuestra bendición. A mayor obediencia. ¿Cómo voy a saber si estoy obedeciendo? Conociendo la palabra de Dios. Si la desconozco,
Ahí podemos tener una vida equivocada creyendo que estamos haciendo lo correcto. Yo he escuchado personas que dicen a veces malas expresiones, porque hoy, como el diablo trabaja fino, voy a decir, trabaja fino, trabaja como calculador, hoy al ser humano le ha metido una ideología que si dice la mitad de la palabra ya no es malo. ¿Ya han visto eso? Que el diablo así trabaja. Que digan la... ¿Cómo? ¿No lo has visto? Dicen la mitad de la palabra de una mala expresión. Hay una mala expresión, pero solo dicen la mitad, como cuando dicen, y yo a veces he puesto este ejemplo, como cuando dicen por favor, ¿cómo dice la gente hoy? Porfa o porfis. ¿Le entienden los demás? Le entienden porque se ha vuelto común. Que le dice, ¿cree que me alcanza agua, porfa? Y le alcanzó agua y le entendió que le dijo por favor, pero le dijo realmente la mitad de la palabra, porfa. Entonces, las malas expresiones hoy dicen la mitad y es una expresión terrible, pero dicen la mitad y no es mala expresión. A veces dicen palabras compuestas, dicen un poquito de una, de otra y la forman una sola. Y no es mala expresión a su juicio. Alguien dijo una mala expresión y yo le digo, tenga cuidado con lo que está diciendo. ¿Por qué? Me dijo. Esa es una mala expresión, es una palabra torpe, le digo. Y de toda palabra torpe vamos a dar cuenta en aquel día. Entonces me dice, hermano, ¿qué? No era de la iglesia, era otra persona, y me dice, hermano, ¿y qué palabra es esa? Le voy a explicar, le digo, para que no lo vuelva a hacer. Y le expliqué qué significaba. Dios mío, me dice, yo bien tranquila, hasta en la iglesia la digo. ¿A dónde tenía que decirle? ¿En la iglesia o fuera de la iglesia? En ninguna parte. Le llama iglesia a la casa de oración, ¿verdad? ¿Sí? Puede hacer, tiene razón la hermana, que de repente alguien en sus enojos dicen hijo del diablo, entonces usan la expresión mundana, son expresiones bien fuertes, pero le cambian una partecita y ya dicen, no, es que yo no le he dicho eso. Entonces, es de tener mucho cuidado. Hermanos, nuestra mente almacenando cosas positivas, vamos a ser buenos, positivos. Hermanos, qué bonito es, y yo he visto personas que alguien dice algunas palabras o expresiones que son con doble sentido. ¿Verdad que hay gente que le gusta hablar con doble sentido? Entonces dicen algunas expresiones con doble sentido. Y por ejemplo, si a usted, solo como pregunta, si a usted alguien le dice algo con doble sentido, tiene un sentido que es el original, pero también se le puede entender como un doble sentido, y él con su sarcasmo lo dice con un doble sentido. ¿Qué respondiéramos? ¿Qué debemos responder nosotros? Está bien, hermanos, debemos responder siempre con el sentido original. Debemos responder siempre con el sentido original, aunque ellos lo estén diciendo con doble sentido, pero nosotros debemos responder con el sentido que es, porque nuestra mente ya no nos debe llevar a eso. Ya no. Entonces, como les decía, yo he visto personas que responden y los que hablan de esa manera hasta se burlan porque la persona está respondiendo con el sentido correcto, pero ni cuenta se da de lo que aquel está diciéndole en un doble sentido. Qué bonito, digo yo, cómo está esa mente
de sencilla todavía, de que no ha almacenado cosas negativas, que siga así. A un niño le pueden decir, bueno, hoy los niños son bastante, almacenan, pero de repente a un niño le pueden decir algo en doble sentido y él no lo agarra con doble sentido, y lo agarra como el sentido original, no lo agarra como doble. Entonces, qué bonito, hermanos, que nosotros lleguemos a esas medidas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Bueno, como el pensamiento, somos seres humanos pensantes y el pensamiento sigue ese proceso cognitivo, pues lo que vamos a hacer es, no digo a partir de hoy porque lo hemos venido haciendo, desde el momento que llegamos al Señor estamos llenando nuestra mente de palabra de Dios. Sigamos así, hermanos. Expulsemos todas aquellas malas enseñanzas que el diablo ha sembrado en la mente del ser humano. Saquémoslas de allí y démosle espacio a la palabra de Dios y vamos cada día a ser mejores, hermanos. Vamos a ser mejores, vamos a reaccionar bien en el momento justo. ¿Por qué? Porque antes de obrar, el cerebro, su almacenamiento, nos va a recordar que es error lo que a lo mejor vayamos a hacer. Porque hay dos cosas, hermanos. Hay personas que reaccionan, llega el mensaje de reacción tarde, hasta después que lo han hecho. Mejor no lo hubiera hecho, hasta después. El Espíritu de Dios nos hace que a nosotros nos llegue el mensaje antes de hacerlo. Sigamos así, que Dios nos ayude, para que antes de hablar y dañar, nos llegue el proceso cognitivo de lo que está almacenado. No digas estas palabras porque vas a herir. Antes de que nuestra mano haga algo equivocado, le llegue el pensamiento con el proceso cognitivo de decir, no lo hagas, porque de esa manera vas a quedar mal delante de Dios, porque la palabra dice esto y lo otro. Que antes de, podemos poner a prueba cualquiera de nuestros sentidos. Bajo ese término, bajo el pensamiento con el proceso cognitivo, nuestros sentidos van a seguir un proceso correcto, no nos van a engañar, porque los sentidos por lo general, si solo habla de sentidos, no podemos confiarnos tanto. De repente usted, y lo voy a decir de esta manera, si usted no tiene un almacenamiento en su cerebro, usted puede tocar cualquier cosa y no sabe qué es. No sabe, por ejemplo, un teléfono, digamos, como hay de diferentes. Hoy hay unos teléfonos que hasta los doblan así, los parten en dos, y si está doblado y usted nunca lo ha visto, ¿qué creen que va a pasar si le dicen qué es esto? Y usted lo toca. Su sentido le va a fallar y dice, esto es, ¿cómo que es una cajita de polvos que ha visto o ha tocado antes? Porque son, que los parten y hacen un solo cuadrito. Entonces, pero cuando ya los conoce, como ya hay un almacenamiento, la mente le manda y le dice, ese es un teléfono. Entonces, hermanos, en el camino del Señor, si queremos que nos vaya bien, debemos almacenar siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Si queremos que nos vaya bien, porque esa palabra nos va a hacer reaccionar correctamente en el momento necesario. ¿Estamos de acuerdo? Así que sigamos así, hermanos. Hermanos, también en casa sigamos así, sigamos almacenando la palabra, pero que nos sirva para bien. Les cuento nomás una historia, creo que cuadra en lo que estamos hablando. Yo conocí a una persona que tenía ahí sus montones de animales. De repente un día me dice, hermano,
era cristiana. Hermano, me dice, fíjese que voy a hacer una tamaleadita, me dice, quiero invitarlo, que como unos tamalitos. Lo voy a hacer, me dijo que ya, ese pato, había un pato de unos que tienen hasta rojo hacia arriba, grande. Ese pato, me dijo, me le anda pegando a los demás pichones, me dijo, entonces lo voy a matar y lo voy a hacer en tamales. ¿Qué sabor tendrán los tamales de pato? Entonces me dijo, quedan bien ricos, me dijo. Miren la información que el enemigo manda. Entonces, pero como ya hay una información allí, entonces le mandó a mis labios y le digo, gracias por la invitación, pero fíjese que yo no como ese tipo de animales, porque esa carne es inmunda. Es inmunda. Y me sorprendió, porque ella me dice, usted de las iglesias del sábado, va, me dijo. Y me sorprendió. Sí, me dice, es cierto, yo estuve un tiempo allí, me dice, es cierto, estas carnes son inmundas, pero son bien ricas. Qué terrible, digo yo, hasta dónde ha llegado cómo ha minado el enemigo, que se ha llegado a desestimar lo que Dios dice por estimar lo que el diablo dice. Porque el diablo le ha dicho, no, es inmundo, y Dios le dijo, es inmundo. Y ella conoce lo que Dios le dijo. Qué terrible, digo yo. Le llegan los dos pensamientos y dice, son ricos, los voy a comer. Qué terrible. Así está la mente de muchas personas. Así está la mente. El diablo ha sembrado esa ideología y desestiman lo que Dios ha dicho. Iniciando desde la primera pareja, Dios les dijo, no coman porque van a morir, y desestimaron la palabra de Dios por obedecer a la voz del engañador que les dijo, no morirán. ¿Y no murieron? ¿Qué dicen ustedes? Sí murieron. Sí murieron. Podían vivir para siempre y llegó su tiempo. Y de manera espiritual, incluso hasta fueron expulsados del huerto. Perdieron la bendición por oír la voz del engañador. Hermanos, vuelvo a repetir, si en el camino de la vida nos llenamos de conocimientos equivocados, hay que desaprender lo aprendido y hay que seguir llenándonos de lo bueno para que nos sea el camino del Señor un poquito menos complicado, menos difícil de transitar. Llegamos hasta acá, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y espero, con ayuda de Dios, haberme dado a entender con ustedes, hermanos. Recibimos a nuestro hermano que tiene a cargo los cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Hemos escuchado palabra de Dios y nos enseña a que tenemos que ser mejores cada día y a poder poner esos pensamientos, ese conocimiento que tenemos, que lo pongamos en práctica. Como siempre le hemos mencionado, que seamos oidores y hacedores de la verdad. Si gustan pueden tomar sus asientos. Vamos a cantar el cántico 83 que lleva por título Ya todo dejé. Es lo que podemos poner en nuestros corazones, ya hemos dejado todo. Si hay pensamientos negativos, ya es momento en que podamos hacer el esfuerzo e irlos dejando. Alabanza 83 lleva por título Ya todo dejé. Cantemos, hermanos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No
Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Oh, santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, Tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciega ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Sabemos que el Eterno nos manda a que dejemos nuestra mala forma de vivir y que eso sea ni recuerdos, como decía el mensaje, ni recuerdos es bueno almacenar en nuestra mente, para que así podamos así tener espacio suficiente para encontrar y saber optar por los pensamientos positivos. Vamos a tener dos lecturas bíblicas previo a escuchar una vez más los 10 mandamientos. Pueden, con reverencia a la palabra, pueden ponerse de pie. Y una de las lecturas la encontramos en el libro de Salmos, en su capítulo 19, su versículo del 7 al 11, y dice de la siguiente manera: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Dice el libro de Deuteronomios: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Así escuchamos una vez más los 10 mandamientos.
Mis amados hermanos, vamos a recordar en este momento los santos mandamientos. Vamos a afirmar con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano Salomón, nuestro hermano Kevin, que sean los encargados de correr las cortinas que han de cubrir la representación de las tablas de la ley. Cantamos el Atigbe, hermanos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía, y vueltos hacia el oriente satisvenció. No se habrá perdido nuestra esperanza, no se habrá perdido nuestra esperanza. Milenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sión y en la tierra de Sión y Jerusalén. Amén. Quiero invitarles a hacer una oración, hermanos. Soberano Dios,
Bendito eres, Señor. Grande eres y grandes y maravillosas son tus obras. Henos aquí, Señor, delante de ti, agradecidos, y tú lo sabes, buen Padre. Venimos, Señor, con un profundo agradecimiento. Queremos suplicarte el perdón de nuestras culpas y rogarte, Señor, que nos permitas levantar manos limpias delante de ti. Soberano Dios, en este momento nos presentamos para agradecerte por este día que nos has regalado. Ya la lumbrera mayor va perdiendo su fuerza y poco a poco va a ir dando paso a la oscuridad. Tu día santo ha llegado a su final, Señor, pero aquí estamos agradecidos porque nos diste la oportunidad de poder identificar el inicio y poder haber llegado también al final de tu día. Muchas gracias, Señor, porque nos hablaste también a nuestra vida y en más de una ocasión nos permitiste recordar tus santos mandamientos. Ayúdanos para que, así como estuvimos atentos y afirmando con un amén a cada uno de tus mandamientos, así podamos estar atentos a llevarlos a la práctica en el momento preciso. Bendito Dios, que tu palabra esté en nuestras entrañas, que tu divina ley esté escrita en nuestros corazones para poder llevarla a la práctica todos los días de nuestra vida. Derrama mucha bendición sobre toda tu iglesia y no nos cansamos también de suplicarte por aquellos que como amigos, como en su calidad de amigos, nos sintonizan o nos acompañan en este lugar. Bendíceles también, Señor, y permite que un día puedan cambiar esa condición y convertirse también en hijos tuyos. Derrama mucha bendición sobre todos aquellos que estamos presentes y los que hacen uso de esta plataforma para sintonizarnos. Son súplicas, mi Dios, son favores que te pedimos, rogándotelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que así como están de pie, solamente inclinemos el rostro y recibimos la bendición. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.